Hola, ¿cómo están? Nuevamente Acción Urbana, recorriendo Buenos Aires, recorriendo los barrios y hoy con un tema de muchísima importancia para todos los porteños y porteñas. La necesidad de convertir a Buenos Aires en una ciudad verde. ¿Por qué no se está cumpliendo en la ciudad de Buenos Aires con la ley de basura cero que planteaba la reducción de la basura, que planteaba la contenerización, que planteaba, por supuesto, la recolección diferenciada en origen? ¿Por qué no estamos avanzando en la ciudad de Buenos Aires con un mayor cuidado de los espacios verdes y con una mayor protección del arbolado, de los bosques urbanos? ¿Por qué no estamos avanzando en Buenos Aires en cumplir con la menor emisión y con la reducción de la emisión de carbono? Hace poquitos días estuvimos en la reunión de líderes de ciudades en la Ciudad de México, donde se firmó un compromiso, un pacto climático de ciudades. Vamos a recorrer hoy la ciudad de Buenos Aires entrevistando a protagonistas de la sociedad civil, de las empresas, para ver qué cosas podemos hacer que impulsen que la ciudad de Buenos Aires lidere en el ámbito de la Argentina esto que tiene que ver con el compromiso por el cambio climático. Si querés ver mis proyectos de ley de construcciones sustentables y de compras verdes, podés entrar a mi página web www.lubertino.org.ar y por supuesto podés comunicarte con nosotros al 43383078 o a mariajoselubertino@legislatura.gov.ar para hacernos llegar tus inquietudes, tus problemas. Vamos a ver cómo, si las ciudades hoy nuclean el 50% de la población y en Argentina el 80% de la población del mundo, somos las ciudades las que más contaminamos, pero también es en las ciudades de donde debe venir la solución. Vamos a nuestra primera entrevista. Bueno, y como comentábamos recién, en esta reunión tan importante que tuvo lugar en la Ciudad de México, las ciudades y los líderes de ciudades del mundo suscribimos un pacto climático de ciudades. Ahora estamos con Carlos Sangén de la Cámara de Energías Renovables y la idea sería poderle transmitir a quienes nos siguen en Acción Urbana ¿qué responsabilidad tienen las ciudades en la generación de emisiones de carbón? ¿Cuáles son los compromisos de Kioto? Y de alguna manera este registro climático de ciudades carbón tiene por objeto ver cómo las ciudades colaboran entre sí para ir limitando sus propias emisiones. ¿Qué cosas podemos hacer desde las políticas de una ciudad para reducir el impacto en los gases de efecto invernadero y para también optimizar el uso de la energía en la ciudad? Exacto. No, primero, gracias por invitarme y tener esta oportunidad. El hecho de que la ciudad de Buenos Aires haya estado presente en el evento de México es realmente muy, pero muy importante. Creo que deja claro de que la ciudad de Buenos Aires, que está entre las 20 más grandes del mundo, está tomando este tema muy en serio y es un tema de suma importancia realmente. El consumo de energía se da en los grandes centros urbanos, ¿cierto? Y Buenos Aires, siendo uno de los más grandes, el consumo es enorme. Entonces, la gran ventaja para una ciudad como Buenos Aires va a caer no solo en la generación de energías nuevas y limpias, como la eólica, la solar, etcétera, sino en la eficiencia energética, como bien decís. Encontrar formas más eficientes, más inteligentes de consumir, que haya edificios inteligentes, etcétera. Esa es la moneda que hay que mirar de cómo encontrar de consumir menos. Por ejemplo, nosotros presentamos este proyecto de ley de construcciones sustentables, que tiene que ver fundamentalmente con el cierre hermético en los edificios, el tipo de materiales que se utiliza para favorecer conservar el calor en invierno y conservar fresco en verano. En relación a las energías, ¿qué tipo de recomendaciones o de intervenciones están haciendo ustedes? ¿Y qué articulaciones, por ejemplo, con las facultades de arquitectura o de urbanismo,
para incorporar energías renovables en el diseño y en el planeamiento urbano. Sí, sí, gracias. La Cámara de Energías Renovables tiene un comité de eficiencia energética que está trabajando justamente en estos temas, junto con universidades, etcétera, y ver cómo son los modelos que se han utilizado exitosamente en otras ciudades. Hay ciudades que ya tienen fama de haber implementado programas de eficiencia energética, como San Francisco, Tokio, Barcelona, etcétera. Entonces estamos buscando esos modelos que ya se han aplicado exitosamente para ver qué proyectos de ley hacen falta, en qué manera se puede ir cambiando la arquitectura de una ciudad, modificándola para que sea más inteligente en ese sentido. Decís, San Francisco, Tokio, Barcelona. Y Barcelona. A veces nos dicen, bueno, estas son ciudades del primer mundo. ¿Hace cuántos años ellos están intentando poner en marcha estos modelos de eficiencia energética? Yo creo que están hace unos 5 años ya trabajando, en algunos casos más, realmente. Pero hay una cosa importante de notar, es que estamos al principio de una revolución energética. La relación del hombre con la energía está cambiando fundamentalmente. Lo que estamos viendo más y más es que cada residencia, cada edificio, sea comercial o no, va a empezar a producir su propia energía. Cada edificio, sea una rascacielos o una casa, con su parque eólico, turbina eólica o paneles solares, va a ser autosuficiente en la manera que genera electricidad para sí mismo. Incluso si tiene un excedente, la puede volcar a la red. Algo que en la Argentina hoy no existe, pero ya se está dando en varias partes del mundo, y en la Argentina llegará eso también. ¿En qué ciudades latinoamericanas o americanas vos sabés, además de México, que lo estuvimos comentando, están implementando este tipo de procedimientos para regular la eficiencia energética en los edificios públicos? Cada ciudad grande en Latinoamérica está empezando a ver el tema. Yo, quizás porque estamos acá, yo creo que en Buenos Aires se está viendo un gran impulso en ese sentido. Buenos Aires es, creo, la ciudad más bonita de toda Latinoamérica, y creo que tiene una población y una dirigencia que tiende a ver este tema como algo muy importante, de continuar esa belleza, de hacerla cada vez más limpia, más atractiva para los negocios y para los residentes y para los turistas. Por ejemplo, vos ¿sabés si además de edificios suntuarios de alto consumo hay otro tipo de emprendimientos sociales que estén considerando la eficiencia energética? Sí, mira, me hiciste acordar otro proyecto grande que se ve en muchas ciudades, es el uso de los aceites usados de los restaurantes para hacer biocombustibles, los cuales después se utilizan para los colectivos o el transporte público de esa ciudad. Es un gran impulso que también esas ciudades que mencioné antes han logrado registrar un sistema de logística para captar esos aceites usados, que son grandes contaminadores, y convertirlos en energía barata y limpia, ciertamente. Y me parece interesante también plantear esta necesidad de intensificar el uso de Internet en la ciudad, en los edificios públicos, porque otro tema que es sustantivo es cambiar esta visión del trabajo fordista, toyotista, por nuevas formas de creación de valor agregado, donde si el uso de Internet es mayor, también es menor el traslado de personas de un lugar a otro. Se potencia teletrabajo, se potencia, no sé, una consulta de salud a través de Internet. Las personas tienen que hacer menos traslados innecesarios en una ciudad, y por lo tanto se reduce el consumo de energía o el consumo de transporte, se reduce también la producción de papel, se reduce también la producción de basura. Muchas de estas cosas deben ser revisadas en los hábitos cotidianos, pero todavía estamos como en pañales. Son todavía las cámaras del sector, las organizaciones no gubernamentales las que tienen esto un poco más claro, y todavía no hay tantas campañas o políticas públicas para que el conjunto de la sociedad visualice la posibilidad de estas alternativas. Así que, bueno, ¿cuáles son los planes y programas para el año próximo de la Cámara? En términos de eficiencia energética, realmente sentarnos con la ciudad, empezar a ver específicamente proyectos de ley que sean coherentes, que no sean pasos demasiado grandes. Hay que hacerlo de a poquito. Primero, en asegurarse de que cualquier edificio nuevo sean edificios inteligentes, autosustentables, etc. Y después de a poco ir modificando los edificios ya existentes, modificándolos para que también consuman menos, etc. Es un paso paulatino, y por suerte, ya como mencioné, hay otros modelos, otras ciudades que lo han hecho y han encontrado los mecanismos que realmente funcionan y no son demasiado onerosos. Se
puede lograr un montón de trabajo, un montón de avance en poco tiempo, pero hay que hacerlo de una forma ordenada. Y ese es parte del rol nuestro como representantes del sector privado, buscando cómo hacer más eficiente la industria, trabajando con ustedes, que son los que le hacen la realidad. Bueno, muchas gracias. Si querés ver mis dos proyectos, el de compras públicas sustentables y el de normas de eficiencia energética en la construcción de edificios, podés entrar a la página web www.lubertino.org.ar. Y ahora te invito a que nos acompañes a la terraza, al techo de la escuela Otto Kraus. Allí se inauguró hace muy poquito una turbina que produce energía eólica y que contribuye a un programa especial en esta escuela técnica para que los alumnos y alumnas de la educación técnica puedan conocer más acerca de energías renovables, utilizarlas en su futuro trabajo y también, bueno, seguir pensando en formas creativas para reducir la contaminación y reducir los gases de efecto invernadero. En el día de hoy vamos a poner en marcha este primer paso del proyecto de energías alternativas en la escuela Otto Kraus. Este proyecto surge de la idea de algunos docentes de esta casa de estudios. Cuando yo me hago cargo de la rectoría, recibo el proyecto y bueno, realmente lo tomé con mucho entusiasmo. El proyecto es así, varias energías alternativas, hoy el generador eólico, después las celdas solares, en fin, distintas formas de generación de energía no contaminantes. Si bien sabemos que en Buenos Aires no se caracteriza por tener muchos aires, lo importante es que en el caso de que esta es una una institución educativa, nos interesa que los jóvenes conozcan otras formas de generar energía. Si bien no es para producción, es totalmente a los fines didácticos el generador eólico, pero es el punto de partida para este proyecto tan grande. Y la pregunta es, ¿la idea es que provea de energía a la escuela? ¿De qué manera esto es utilizado por el propio edificio de la escuela? Esto va a cargar baterías que pueden ser utilizadas para luces de emergencia, es decir, la potencia que puede generar con los vientos de Buenos Aires es muy pobre, insisto, es más para fines educativos que producción, pero sí puede mantener baterías cargadas para un caso de que se necesite una luz de emergencia. Y digamos, nosotros conocemos experiencias en otras partes del mundo donde en las ciudades efectivamente en edificios altos que hay mayor velocidad de los vientos esto funciona y se utiliza. ¿Ustedes quieren o creen que desde este trabajo en la escuela es posible pensar que Buenos Aires puede incorporar más energías renovables? Entendemos que sí, o sea, empezamos siempre por educar a los jóvenes que conozcan otras alternativas para la generación de energía y quizás sean ellos mismos los que lleven en el futuro a esta Buenos Aires, como bien dice usted, en edificios altos que puedan tomar mejor los vientos, ya digo, para sistemas de reserva, ya sea baterías, pero se puede utilizar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y estamos recorriendo Buenos Aires con entrevistas, con invitados, para ver cómo convertir a nuestra ciudad en la ciudad verde que todos nos merecemos. Ciudades como la Ciudad de México han tomado compromiso e iniciativas fundamentales. Para reducir el consumo de energía, obviamente hay que priorizar el transporte público, el transporte colectivo. En la ciudad de Buenos Aires, Macri prometió 10 kilómetros de subte y todavía no hizo ni uno. Y por supuesto tampoco hay colectivos que sean ecológicos. Hay un solo prototipo que a veces se monta como un escenario en la ciudad, pero que todavía no están reemplazando ni a los taxis ni a los colectivos por transporte que sea ecológico, transporte sustentable. Otro tema importantísimo es poder promover, proteger los bosques urbanos y por supuesto crear nuevos bosques urbanos. Hay ciudades del planeta donde se están plantando de manera intensiva bosques dentro de las ciudades y también techos verdes que no sean solo en las torres suntuarias. La Ciudad de México, por ejemplo, está revisando todos los edificios públicos, todas las escuelas, todos los hospitales para ver
cuáles son los edificios donde se pueden transformar esos techos en techos verdes para emitir más oxígeno y, por supuesto, reducir la cantidad de basura que se genera. En la ciudad de Buenos Aires, temas tan graves como la producción de basura todavía no son objeto de campañas intensivas, todavía no hay contenerización a pesar de la ley de basura cero y todavía tampoco se ha encarado de manera confiable la producción o la limitación en la producción de emisiones contaminantes en la cuenca Matanza-Riachuelo. La ciudad de Buenos Aires no ha nombrado todavía la comisión de seguimiento de la cuenca Matanza-Riachuelo para reducir la contaminación. Muchas cosas son las que se pueden hacer y nosotros los estamos promoviendo desde nuestros proyectos de ley, como es el tema de construcciones sustentables y el tema de compras sustentables para que el propio Estado de la ciudad deje de producir y de consumir tanto papel, que debería bajar su consumo y producción. Es muy importante que la ciudad se convierta en una ciudad donde las propias oficinas públicas, nacionales y municipales, tengan mayor cantidad de uso de Internet. Si se usa Internet de manera intensiva, se va a reducir la cantidad de expedientes, la cantidad de papel que hoy atosigan edificios públicos, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver algunos de estos proyectos y seguimos con nuestras entrevistas. Comunicate conmigo a mariajoselubertino@legislatura.gov.ar. ¿Vamos? Estamos acá con el profesor que lideró este proyecto en el caso de la escuela Otto Krause. ¿Cuál es la idea? La idea es proveer de energía al edificio, más adelante plantearse alguna alternativa de articulación con edificios de la zona. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, hay mucha diferencia entre lo que acabas de decir y lo que nosotros pretendemos. Nosotros pretendemos hacer un proyecto didáctico, enseñarle a los chicos la posibilidad de generar energía en forma limpia. Acá en la Ciudad de Buenos Aires no podemos montar un generador eólico como para poder cumplir justamente lo que vos decías, pero sí generar lo suficiente como para hacer una experiencia interesante, didáctica, que le muestre a los chicos cómo se cargan baterías, cómo se puede utilizar la energía de las baterías invirtiendo después a corriente alterna, cómo se puede de alguna manera devolverle un poquito de esa energía a la red y a lo mejor permitir iluminar algunas aulas de la escuela con esa energía. No mucho más porque en realidad nuestro generador no tiene esa capacidad, ni es necesario que la tenga, porque bueno, la intención es fundamentalmente didáctica. Pensando en Buenos Aires y el uso de la energía, ¿no?, en el contexto, ¿qué posibilidades ven ustedes en función de la posibilidad de utilizar energía eólica tomando vientos sobre el Río de la Plata o en los altos edificios en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, bueno, hay que tener un poquito de cuidado porque en los altos edificios hay problemas de aviación. Pero sí, la energía solar es sumamente útil para ser justamente empleada como para devolver la energía a la red. Hay varios países que ya tienen esa posibilidad, es decir, captar energía en forma solar acá en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y eólica solar en otros lugares de Argentina y devolverle energía a la red. Hay estados en Estados Unidos donde hay un contador doble, se vende y se compra energía, y en muchos países de Europa esa posibilidad ya está. Falta que las leyes argentinas permitan la devolución de la energía generada hacia la red. Bueno, lo importante es que ya empiece a haber más conciencia, que sobre todo los chicos que se reciben en una escuela industrial, en una escuela técnica, puedan tener la formación que les permita manejar estas herramientas, estas tecnologías y fundamentalmente, más allá de los cambios legales que haya que efectuar, que haya voluntad y decisión para articular con las empresas compra y venta de energía, que creo que es la punta fundamental antes de cambiar la ley, de que esto
sea una decisión política. Pero bueno, hemos impulsado con un proyecto de declaración, declarando de interés este proyecto educativo, y esperamos que se repita a lo largo y ancho de todas las escuelas técnicas en la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos con el diputado Camps de Proyecto Sur, que es otro de mis compañeros en la Comisión de Ecología. ¿Por qué no contamos un poquito cuáles son las principales debates, proyectos, propuestas que estamos llevando adelante en la Comisión de Ecología, algunos de los que vos estás trabajando tanto de espacios verdes y fundamentalmente los de eficiencia energética que estamos discutiendo y sancionando? Sí, yo en el tema espacios verdes estuve trabajando con generar 2 nuevas reservas ecológicas en la Ciudad de Buenos Aires, una en la zona del lago Lugano y la otra en la costanera norte, en los terrenos que están detrás de la ciudad universitaria. Fundamentalmente se busca preservar esos espacios verdes que son fuentes de oxígeno para la ciudad, evitar que sigan colocando cemento y también son lugares que sirven para la migración de aves en toda la zona de la costa. Y en el tema de energía, estuvimos tratando el tema de terrazas verdes, no lo pudimos llevar adelante en su totalidad porque había diferencias en lo que es la exención impositiva, es decir, cómo eso hoy podía favorecer a las personas que mantuviesen las terrazas. Entonces el proyecto quedó un poco en stand-by hasta que se resolviera ese tema. Contémosle a los amigos, yo varias veces comenté que estuvimos hace poco en una reunión muy importante en México, donde se firmaron los compromisos de cambio climático para las ciudades, que la Ciudad de Buenos Aires también los firmó. Pero en relación a este tema de las terrazas verdes, algo que yo compartía era que la Ciudad de México tomó una política muy fuerte de terrazas verdes, pero no es simplemente para las torres y los edificios suntuarios, sino que el propio Estado de la ciudad revisa en los edificios públicos, en las escuelas, en los hospitales, todos aquellos lugares que pueden ser transformados en terrazas verdes, y el Estado empieza por dar, en lugar de dar una exención para que lo hagan otros, empieza por hacerlo el propio Estado. Claro. Que eso sería realmente una muy buena práctica como a tomar en cuenta en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, me parece que sí, es así. Y también otros proyectos que estuvimos trabajando fueron los de certificación. Sí. Sí se aprobó un proyecto de compras verdes. ¿Por qué no compartimos un poquito de este tema? Sí, aprobamos un proyecto sobre el tema de certificación de madera, para que la madera que se utilice en Ciudad de Buenos Aires provenga de bosques certificados, es decir, de bosques que tengan determinado plan de manejo y que no hayan sido originados en desmontes, es decir, para proteger fundamentalmente los bosques nativos. No pudimos llegar a sancionar por el tema papel, porque se utiliza papel en muchos casos de bagazo de caña, entonces eso es un residuo industrial y consideramos que era válido también. ¿Qué otros comentarios te merece la gestión del gobierno de la ciudad en relación a los temas de ambientales en el cruce, por ejemplo, con el tema del transporte o del transporte público? Ahora hemos visto varios anuncios rimbombantes vinculados a las bicicletas en la ciudad, que no van a ser nada más que 100 para arrancar, y bueno, nosotros venimos trabajando fuertemente el transporte público de verdad, ¿no? Bueno, ahí estamos con un conflicto serio con la ciudad por el tema de lo que llaman los zapitos, los pasos bajo nivel en las vías de ferrocarril, porque solamente van a poder pasar los autos por esos pasos. No va a eliminar las barreras, de manera que no se favorece el aumento de la velocidad del transporte ferroviario y bueno, genera conflictos con los vecinos, pero fundamentalmente está pensado como para manejarse con auto y para facilitar la circulación de los autos. El gobierno de Macri en su campaña electoral prometió construir 10 kilómetros de subterráneo por año, ¿no? Creo que no hicimos nada. No tenemos ninguna estación para inaugurar probablemente en el año electoral tengamos alguna estación. Y puede ser. Y el dinero con que están construyendo los llamados zapitos, los pasos bajo nivel, estaba destinado a los subtes. Provenía de un préstamo, de un bono tango, paga intereses, y como lo tenían sin darle utilidad en el Banco de Ciudad, dijeron, bueno, vamos a construir algunas obras, y derivaron dinero que estaba destinado a los subtes a construir estos pasos para favorecer el transporte automotor.
Bueno, vamos a seguir compartiendo con ustedes nuestros proyectos, nuestras inquietudes y sobre todo lo que estamos impulsando desde la legislatura de la ciudad, pero verdaderamente lo que habría que reclamar es un cambio para ir hacia una política un poco más consistente y coherente en relación a tránsito, transporte y medio ambiente, que hoy no la hay. Bueno, y llegamos al final de otra emisión de Acción Urbana. Como sabés, estamos en cada barrio, estamos escuchando cada problema que nos cuentan los vecinos y las vecinas. Si querés que vayamos a tu barrio, si querés que recojamos tu inquietud, tu proyecto o tu necesidad, comunícate con nosotros al 4338-3078. Escribime a mariajoselubertino@legislatura.gov.ar o podés entrar a nuestra página web www.lubertino.org.ar a ver nuestros proyectos, nuestras propuestas, nuestras inquietudes, nuestra visión sobre Buenos Aires. Y en este caso, Buenos Aires verde, la Buenos Aires que todos y todas queremos, para que haya más espacios verdes en Buenos Aires, para que no avance la implosión de torres en los barrios donde colapsan en contra de los espacios verdes y por supuesto para que se cumpla con el plan urbano ambiental y el plan estratégico en la ciudad de Buenos Aires, para que se pueda plantar más árboles, para que podamos tener techos verdes en la ciudad de Buenos Aires y priorización del transporte público, del transporte no contaminante y cada vez construcciones sustentables con el uso adecuado de materiales para que no haya desperdicio de energía y para que se puedan promover acciones que tengan que ver con una menor emisión de carbono, para que todos tengamos noción, conciencia de que podemos contribuir a reducir la producción de basura y que se promueva el uso de energías renovables. Por supuesto vamos a seguir con estos temas y vamos a seguir denunciando situaciones que tienen que ver con la falta de cuidado de espacios verdes y con todo lo que tiene que ver con el incumplimiento de la ley de basura cero. Si querés, llamanos, estamos a disposición, vamos a seguir recorriendo Buenos Aires porque queremos una ciudad como todos queremos una ciudad verde, una ciudad más humana, una ciudad donde cada uno contribuya, pero sobre todo, donde el Estado de la ciudad se comprometa para ser la ciudad que todos queremos. Chau, hasta la semana que viene.